con hambre, con sed de justicia. Entonces, hermanos, este es el estudio que podríamos también usar, sumado a todo lo demás. Entonces vamos a poner atención nada más en esto, ¿ok? Entonces la reconciliación, hermanos, y la paz con Dios solo son posibles a través del sufrimiento vicario de la muerte de Cristo. El sufrimiento vicario y la muerte de Cristo. Cualquier otro evangelio que niegue o disminuya la importancia de esta verdad es un falso evangelio. Solo a través de la muerte de Cristo es que nuestra deuda de pecado ha sido pagada y la justicia de Dios ha sido satisfecha y su ira ha sido apaciguada. Quiere decir, hermanos, que es cierto que aquellas doctrinas que no tienen a Cristo como único reconciliador, como único Señor y Salvador, son doctrinas demoníacas. Mormones, testigos de Jehová, católicos romanos, luz del mundo y cualquier otra secta, aún llámese cristiana, que diga que el hombre puede salvarse o puede elegir a Dios, es decir, que el mismo hombre es un reconciliador, están perdidos. Es doctrina demoníaca y en el infierno estará lleno de esas personas. El único reconciliador, el único pacificador es el Señor Jesucristo. Pero también lo hermoso de todo esto, hermanos, es que el sacrificio vicario de Cristo fue consumado. Y en la cruz del Calvario se pagaron los pecados de pecadores, de gente perversa, gente maléfica. Y en este caso, hermanos, nosotros entramos en ese paquete. Y si el ministerio de Cristo fue consumado en su totalidad, quiere decir que aquellos que hemos creído en el sacrificio de Cristo hemos sido perdonados en totalidad. Este es el gran mensaje del Evangelio, la buena noticia, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿para qué Cristo murió por nosotros? Para pagar nuestros pecados. ¿Cristo ya murió? ¿Cristo ya pagó? ¿Los que hemos creído hemos sido perdonados? Amén. Esa es la gran noticia, hermanos. Cuando escuchamos un evangelio duro que confronta al pecador y que los hace sentir incómodos en la iglesia y que se van enojados, refunfuñando contra el predicador o contra el pastor, es una buena noticia. Quiere decir que el evangelio está causando efecto. Le está diciendo al pecador: pecador, estás a punto de estar sentado frente al juez justo y no hay escapatoria. Un día vas a morir y un día vas a estar delante de ese juez soberano que tiene el deseo de destruirte. Tiene el deseo de destruirte. Aborrece al impío, aborrece al pecador, no lo soporta. Porque Dios no tiene relación con el pecado. Dios no puede ver el pecado y agradarse. Un hombre pecador no puede estar delante del Dios altísimo y santo Rey. El asunto es, ¿quiénes son pecadores, hermanos? Todos. ¿Hay alguien que no haga pecado? No. ¿Quién entonces puede estar delante de Dios? Nadie. El catecismo que estudiamos con los chicos dice: ningún hombre pecador podría estar delante de Dios y vivir. Es decir, aquellos que estén pecadores delante de Dios mueren de inmediato. Entonces la gran noticia está en 2 de Corintios capítulo 5 también, hermanos. Dice el versículo 18: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, este es el mensaje del Evangelio. Dice el versículo 21, estamos estamos en Colosenses, para terminar este texto y poder avanzar. Colosenses capítulo 1, versículo 19 al 22. Uno, 19 al 22, hermanos. Dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. A vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Es la doble reconciliación. Insisto, para los que no vinieron el miércoles pasado, yo publico en Facebook esto: ¿quién fue reconciliado con quién? ¿Dios con el hombre o el hombre con Dios? ¿Qué crees que respondieron? ¿Qué creen que hayan respondido más? No respondieron los dos, nada más ustedes y algunos otros que han estudiado esta doctrina. La mayoría de la gente dijo: Dios con nosotros. ¿Cómo es posible que yo pueda estar tan enojado con Dios? Jamás, no soy rival para Él. Pero la realidad, hermanos, que toda la gente afuera, lejos de Cristo, está enemistada con Dios. Tú te puedes dar cuenta en un simple detalle. Tú puedes platicar con tu familia incrédula por más de una hora de las cosas de Dios, sobre todo de las doctrinas bíblicas. No. ¿Son cosas malas lo que platicas? No. ¿Son cosas buenas? Sí. ¿Por qué no lo soportan? Porque son enemigos de Dios. ¿Por qué cuando ofrecemos aquí el Evangelio y decimos que los pecadores van a ser destruidos en el infierno, pero hablamos de un Jesucristo que viene y paga por los pecados del hombre? ¿Por qué el hombre que se siente exhibido, la mujer en sus pecados, por qué se enoja? Si le estás dando su diagnóstico de cáncer en fase terminal, pero a la vez una vacuna que puede sanarle, ¿por qué se enoja? Porque su mente está enemistada con Dios. ¿Por qué una persona que conoce que hay un Señor y que se guardan los mandamientos como un requisito para el hombre necesario, por qué se enoja acerca de los mandamientos de Dios? Si tú te das cuenta, el mundo en su totalidad hoy en día está viviendo completamente en contra de lo que el Señor dice. Y no únicamente el mundo, hermanos, aún gente en la iglesia. Gente en la iglesia que se profesa ser cristiana, aún continúa estando enemistada con el Dios verdadero, con el Dios que se revela a través de su escritura y que es manifiesto a través de la iglesia también. Yo amo a Dios, pero yo con la iglesia no. Yo amo a Dios, pero con ese hermano no me llevo bien. Yo amo a Dios, pero esto no, o no haré esto con la iglesia. Eso no es mi asunto. Eso es una enemistad con Dios, una enemistad con el cuerpo de Cristo. La realidad es que es constante el problema que el hombre se tiene con Dios, y por eso, hermanos, es la suprema necesidad de un mediador que apacigüe tanto mi enemistad con Dios como la enemistad de Dios conmigo. Es lo que estudiábamos antes. Es un pacificador que toma mi hombro y me dice: hey, puedes ir a mi Padre. Y a Dios le dice: Padre, velos como tus hijos. Cristo es la persona, hermanos, la segunda persona de la Trinidad, que es de suma importancia y necesidad para la vida del hombre. ¿Por qué digo esto? Hay algunas iglesias hoy en día modernas, sobre todo las que traen un movimiento mucho de jóvenes, que hacen fiestas de avivamiento y esas cosas, que enfatizan la persona del Espíritu Santo. Para todo es Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. El nombre de Cristo difícilmente es mencionado. Hay otra doctrina que sobreenfatiza el nombre del Padre. Jehová, Jehová, el Padre, Jehová, Jehová. Y el nombre de Cristo no es mencionado. ¿Qué quiero decir? Que la iglesia que fundó Dios en la tierra es la iglesia cristiana, porque el nombre que es adorado todo el tiempo es el nombre de Jesucristo. No quiere decir que por eso no adoramos al Padre o no adoramos al Hijo, sino la persona que nos ha sido dada para seguirla y amarla y adorarla en la tierra como ejemplo es el nombre de Jesús. En este sentido, hermanos, la predicación del Evangelio dice que solo en el nombre de Jesús podemos ser salvos. Y la persona que se nos dice de la Trinidad que debemos de seguir es al Hijo. El Hijo es el que dice: sígueme. ¿Qué quiero decir? Hace poquito me decían: entonces el Padre se pone celoso o el Espíritu Santo. No, porque los tres uno son. Uno son. Si yo amo a Jesús, yo amo al Padre. Si yo amo al Padre, amo a Jesús. Si amo al Espíritu Santo, amo a Jesús. Si amo al Espíritu Santo, amo al Padre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Exactamente uno. Pero la persona del Hijo es la importante para nosotros en este sentido, hablando de la reconciliación. ¿A qué me refiero, hermanos? Para no confundirnos.
Si yo le pregunto a una persona en la calle si cree en Dios, me dice que sí. Entonces yo digo, pues somos salvos por fe. La persona que me dice que cree en Dios en la calle, ¿es salva? ¿Por qué no? Porque se necesita a Cristo. Cuando hablamos de un líder religioso, por ejemplo, de un papa, el papa cree en Dios, ¿no? Él dice que cree en Dios. ¿El papa es salvo, hermanos? ¿Por qué no? Si cree en Dios. Porque no cree que Cristo es el único mediador, el único reconciliador, el único puente para llegar al Padre y al cielo, por ende. Es decir, el Papa dice sumo pontífice. ¿Alguien me sabe decir qué significa sumo pontífice? Gran puente. Hermanos, ¿quién es el gran puente en la Biblia? Entonces, si alguien le dice a Cristo, no, espérame, yo también soy, ese no es. Entonces, no se basa únicamente en tener fe en el Padre o tener fe en el Espíritu Santo. La Iglesia Católica Romana recuerda que tiene al Espíritu Santo encerrado en un vasito rojo. Y vas y ahí lo visitas y estás con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es espíritu. Y Dios en espíritu es inherente. Dios no puede verse. Dios no tiene límites y está en todo lugar o no está en todo lugar. Niños del catecismo. ¿Yo puedo ver a Dios, Andy? Pero Dios me puede ver a mí. ¿Por qué? Porque está en todo lugar, en cualquier hora y cualquier momento. Mas sin embargo, hermanos, el saber que Dios es soberano y que Dios es grande no me va a llevar al cielo. Otra postura errada también es decir, bueno, dice Romanos 1:20 que Dios se hace visible a través de su creación y que puedo entender todo lo invisible, poder y deidad a través de las cosas creadas. Entonces, si yo creo en Dios por la creación, ¿yo soy salvo? Entonces, cuando decimos que somos salvos por la fe, no es la sola fe sola, sino es la sola fe en Jesús, lo que me lleva a ser salvo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Si no es por Cristo. Entonces, la persona de Cristo y mi mensaje no es predicar a Dios Padre, no es predicar al Espíritu Santo. Mi mensaje y tu mensaje es predicar a Cristo y Cristo crucificado, resucitado y viniendo pronto. No es porque Cristo sea más que el Padre o el Espíritu Santo, sino la persona de Cristo es la persona de la Trinidad, que es la reconciliación. Cristo es nuestra reconciliación. Cristo es nuestra reconciliación. Por Cristo tengo acceso al Padre. Por Cristo recibo la promesa del Espíritu Santo. Cristo es nuestra reconciliación. Y no habrá persona en el cielo que no haya entendido que solamente en Jesús hay salvación para llegar ahí. No existirá persona que no se haya arrepentido de sus pecados, sabiendo que Cristo fue crucificado como suficiente para llegar al cielo, hermanos. Así que toda persona que tenga otro reconciliador, otro intercesor, otro redentor, como María, que es para el católico romano por el Papa Pío corredentora, no son salvos. Porque el único que merece ser exaltado en todo esto es el único que recibió toda la ira del Padre en nuestro lugar, y ese es Jesús. Ese es Jesús. Cuando hablamos de un corredentor, que es un tema que no creemos y que no abrazamos, pero cuando se habla de un corredentor, ese corredentor sola y exclusivamente podría ser corredentor, es decir, participar como redentor, si también fuera rescatista y rescate. Es decir, Cristo no únicamente llega conmigo y con Dios y nos dice, únanse, sino Cristo llega conmigo y me dice, todos tus pecados se los voy a pagar a Él. Entonces Cristo rescata, pero paga el rescate también. Recuerdan, hermanos, que en esta figura de Cristo no es un salteador poderoso que llega y dice, ya muere Dios, no los castigues, yo soy tu hijo, te lo pido por favor, ya limpios, todo en orden. No. Para que Cristo sea el reconciliador se tiene que pagar un rescate, porque la justicia de Dios, santa y pura y perfecta, demandaba sangre, demandaba muerte. Si Dios hubiera perdonado únicamente porque Cristo lo convence, entonces Dios hubiera sido injusto, porque el pecado tiene que ser castigado. Y tú y yo éramos pecadores, por completo, por completo. Entonces, cuando el Señor nos reconcilia, es un tema perfecto porque algunos me han estado preguntando,
Si es por gracia, entonces ¿por qué predicamos obras? Si es por gracia, entonces ¿por qué tengo que portarme bien? Porque, hermanos, dice este texto de Colosenses, el versículo 21, eras en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra mente, haciendo malas obras, en otro tiempo, pero ahora obviamente no. Ahora has sido reconciliado con Dios, ahora ves que esa reconciliación costó la vida de Jesús. Dios no murió, pero Jesús, Dios encarnado, en carne sí murió, y murió por ti. Ay no, Señor, entonces yo ya no quiero pecar más. Ya no deseo ser como el de antes. Si antes era un enemigo, y antes era un depravado, un loco, un adúltero, un odioso, un iracundo, y Cristo ya me reconcilió con el Señor, no, Señor, ya no quiero más pecar. No podría continuar pecando sabiendo que Cristo mi Salvador murió por mí en la cruz. En otro tiempo era extraño. Y hay palabras aquí que se utilizan para describir nuestro estado anterior del cristiano, hermanos. Por eso, en base a esta reconciliación que se obtiene por fe, o sea, yo la obtengo por fe, es que aseguramos que las personas, aún llamándose cristianas, que continúan llevando una vida rebelde, manifestando carne en su vida, deseos mundanos, que andan como el mundo, que se visten, que hablan, que desean lo del mundo, se emborrachan, fornican, adulteran, que dicen que creen en Cristo, lo único que están resumiendo es que no han creído. ¿Por qué? Porque los únicos que continúan haciendo eso son aquellos que son extraños y enemigos en su mente. Los que han entendido esto ya no son enemigos ni extraños, sino ahora son reconciliados y conocidos, y cada error que cometen los lleva a dolerse. Ah, Señor, hoy hice lo que hacía cuando estaba muerto. Hoy cometí mal, Señor. Hoy no pensé en ti en todo el día, mi Padre bendito. Hoy no te deseé. Hoy no hice una obra que exaltara tu nombre. Esa es la característica de una persona que ahora vive. Por eso es que predicamos, hermanos, obras. Por eso es que hablamos del anuncio de que tu vida manifieste que en realidad has querido, no tu lengua. Porque la lengua de todos van a decir, sí, yo te amo, como en la entrada triunfal. Pero el deseo del corazón, hermanos, únicamente para adoración, es de aquellos que en realidad han entendido que ya no son extraños y ya no son enemigos en su mente. Fíjate, la palabra es importante. La palabra extraños viene de la palabra griega apalotrío. Y apalotrío, hermanos, detona a alguien que ha sido excluido de la comunión. Se refiere a alguien que es hostil, odioso u opositor. Excluido, o sea, no es únicamente alguien que desea pelearse, no, es alguien que fue excluido, lejos de mí, que no desea al Dios verdadero. Obviamente pueden desear a un Dios falso. ¿Cómo un Dios falso? Un Jesús que no reprende al pecador, un Jesús que te hace sentir cómodo, un Jesús que te anima y que te entiende por tus muchos dolores y sufrimientos y que te dice, ven hijito, yo te abrazo. O como dijo alguna vez un cantante cristiano, dijo, Dios quiere besarte. Oye, hermanos, por favor, Dios quiere darte un abrazo de amor. No es la manera, aunque sí sentimos la misericordia de Dios, sí sentimos el abrazo del Señor. ¿Sabes cómo? Por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Sentimos el amor apasionado, sentimiento, pero lo vemos en la obra en la cruz, obviamente. La gente sí quiere a un Jesús que les permite seguir viviendo como sea. Vive como sea, no es por obras, es por gracia. Tú sigue pecando, tú sigue echándole. Ves a bocas, hijo mío, para que encuentres cuál es la mujer que Dios predestinó para ti. Esas cosas, hermanos, hablan de un Dios falso, un Dios débil, un Dios amigable, un poco tonto. Un Dios que se puede mangonear, un Dios que camina a un lado tuyo con su pelo largo, moviéndose como hippie, entendiéndote tu vida. No, es el asunto aquí. La palabra extraños, hermanos, viene de esa verbo griego que habla de alguien que está separado, alguien excluido, alguien que está fuera del alcance de otra persona o lugar. Y esta separación no fue meramente porque el hombre quiso apartarse, sino esta palabra detona que fueron excluidos. O sea que ese Dios verdadero los apartó de su presencia.
Y mira qué tipo de obra hace Dios para apartarnos de su presencia. Miren Jeremías, hermanos, que es un texto que nos gusta mucho, ya saben, versículo 32, o Ezequiel 26, pero me gusta cómo está Jeremías 32, 31. Mira qué dice, 37, perdón. He aquí, yo los reuniré, reconciliación hubo ahí ya porque nos está reuniendo otra vez, de todas las tierras de los cuales los eché con mi furor. Los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Esto es lo que se refiere a la palabra apalotrío, que fuimos excluidos no porque nosotros no quisimos entrar a su presencia, sino porque Dios nos echó con su indignación y con su ira grande. El mismo Dios nos corrió de su presencia. Y esto lo vemos bien representado en el Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva que abandonen el paraíso. Los echa y pone un ángel batiendo una espada para imposibilitar que Adán y Eva entren a su presencia, al huerto del Edén o al paraíso. ¿Qué me dice esto? Que fueron corridos de ahí, fueron excluidos, se convirtieron en extraños. Más sin embargo vemos la misericordia de Dios en donde ellos fueron cubiertos con ropa, con vestiduras de animal y vivieron, no fueron torturados y destazados y se dieron de comer a los puercos, no, vivieron, pero fueron excluidos, hermanos. Entonces esta palabra es muy importante en nuestro texto para poder entender bien qué significa extraños. No es únicamente un extraño de un vecino que llega a mi casa y no lo conozco y dices, es un extraño que se cambió. No, hermanos, porque a fin de cuentas puede dejar de ser extraño. Aquí el asunto es que esta palabra que se usa aquí del griego, apolotrío, detona a alguien que es excluido de una comunión. Alguien que no puede acercarse por su propia cuenta a Dios y pedirle, Dios, ya he entendido, mis pecados son muchos y no puedo dejar de pecar y la paga del pecado es muerte, así que yo muero y voy al infierno. ¿Podrías mandar a tu hijo a morir por mí? Imposible. Nadie osaría impedirlo, a nadie se le hubiera ocurrido, hermanos. La Biblia da un ejemplo que Sproul, quien está con el Señor seguramente, decía, Cristo, Dios, no nos salva únicamente que estamos muertos flotando en el agua, sino Él se metió hasta lo más profundo del mar y ahí nos sacó muertos, ya hinchados, descompuestos. Nos sacó y no únicamente nos sacó, sino nos sopló y nos dio respiración de boca a boca y nos echó a andar. Era imposible que ese muerto al fondo del mar saliera por su propia voluntad a sacar la mano y pedirle ayuda a Dios. Esta palabra habla de eso, hermanos. Detona a alguien excluido, incapacitado para poder ir a Dios. Y esto es importante entenderlo, porque si tú ves algo de frialdad en tu cristianismo, como que sí, no, es porque te falta entender de lo que te ha salvado Jesús. O como me decía mi esposa en la mañana, un detonante que hace que la gente esté tibia en su cristianismo es que aún siga pensando que la salvación depende de él. Entonces su predicación predica legalismo. Claudio, pórtate bien porque si no te vas a ir al infierno. Entonces yo me esfuerzo aparentemente porque puedo ganarme el cielo y no. Aquí el asunto es que estamos completamente desvalidos porque la Biblia dice que estábamos muertos. Y que solo por gracia, por medio de la fe, pero como un muerto creyó, es que no es don tuyo, sino es un don de Dios. Dios te dio el aire, viviste, lo viste, creíste en Él porque Él hizo la obra y comenzaste a seguirlo. De tal manera que al orgulloso y al soberbio los desbanca porque se dan cuenta que sus bolsillos están vacíos para poder obtener la salvación. Y que solamente ven a Dios y comprenden qué es lo que Jesús hizo y dicen, Señor, ahora entiendo que tú me has salvado por completo. El asunto que el apóstol Pablo temía, inspirado por el Espíritu Santo, es que mucha gente diría, mira qué fácil este pastorcito, entonces está diciendo que vivamos como sea. A fin de cuentas la salvación no es por obras, es por gracia. Hermanos, algunos todavía de aquí podrían pensar que si hoy se portan mal y mueren van al infierno. ¿Tú qué dices? Si hoy te portas mal, hoy robaste, eres un creyente, has creído que Jesús pagó por tus pecados, te has arrepentido de ellos, pero continúas pecando. Hoy robas y llega la muerte. ¿A dónde vas?
¿Están seguros? Al cielo. ¡Qué increíble! Ahora podríamos decir, pero ¿cómo si acabo de robar? Es que si tú crees que cayendo en el pecado pierdes la salvación, entonces ¿cómo la podrías ganar? Entonces sería por obra, ¿verdad? ¿Y es por obra la salvación? Es por gracia. Pero si yo ya no soy enemigo en mi mente y he sido reconciliado, es imposible que yo continúe pecando deliberadamente sin importarme. Por eso predicamos manifestación de frutos, amor por la iglesia. Primeramente porque ámame a mí sobre todo y al prójimo. Si tú cumples estos dos, cumples toda la ley. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios mismo será antinomiano, anti, en contra, nomos, ley. Dios mismo dirá, ya no más ley, no. Sino que Dios asegura que cuando tú lo amas a Él y al prójimo, porque has entendido que eras enemigo y eres reconciliado, es imposible que tú continúes siendo igual. No es posible que me sacan, Mefiboset, lo enseño mucho, de un callejón, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, mejor amigo de David. David pregunta, ¿dónde hay algún hijo de Jonatán? ¿Existe alguien? Y su siervo dice, sí hay alguien, hay un hijo de Jonatán, se llama Mefiboset, es un lisiado que vive entre prostitutas y leprosos. Tráelo, ¿qué vas a hacer con él? Tráelo. Cuando Mefiboset llega, supongo cargado o arrastrándose, David lo ve y le dice, desde ahora tú te sientas en esta mesa, tienes aquí un lugar en el castillo. Hermanos, Mefiboset se sorprende y dice, pero ¿cómo yo? Yo amaba a tu padre, tú ahora eres mi hijo. Mefiboset se regresaría al callejón otra vez a ensuciarse, a vivir entre ratas, prostitutas y leprosos. Un hijo de Dios que ha entendido la reconciliación, que era imposible que Mefiboset se hiciera millonario, no había lotería en ese entonces. Era imposible que fuera millonario. De repente lo llaman de mendigo a millonario con el rey David, hermanos. Es imposible que Mefiboset diga, no, lo siento, déjame ir un ratito a revolcarme en el lodo. Por eso el proverbio, Pedro cita el proverbio diciendo, la puerca lavada vuelve al cieno y la perra vuelve a comer su vomitada, refiriéndose a que únicamente aquellos que continúan pecando deliberadamente o que no les importa el Señor, la iglesia, las obras, son aquellos que continúan siendo puercos, no ovejas. Eso dice la Biblia, no quiero ofender a nadie. Porque la realidad, hermanos, cuando Dios nos da la gracia para despertar, nos da también la gracia para perseverar. Entonces, yo enseñaba el domingo algo importante que quiero dejar claro aquí. Yo veo a alguien de aquí de la iglesia que continúa pecando. Entonces hay algunos que pueden llegar y decirle, bueno, hermano Claudio, es que tú continúas pecando porque el Espíritu Santo no ha puesto lo necesario en ti para que dejes de pecar. ¿Creen que eso es el mensaje bíblico? No. ¿Cómo que no has puesto lo necesario? Si Cristo entregó a su Hijo en la cruz y fue asesinado ahí por los pecados. ¿Necesitas algo más? ¿Necesitas otro motor más que Cristo en la cruz? Cuando el mismo apóstol Pablo decía, yo me propongo una sola cosa y ya, hermanos, solamente a pensar y a predicar a Cristo y a Él crucificado. Porque era suficiente entender quién es Jesús, conocer quién es Jesús y saber que su propio Padre lo aplasta en la cruz. Es suficiente motor para los vivos ahora, los reconciliados con Cristo, los que ahora ya no son enemigos, pongan manos a la obra. Entonces, nunca olvides responsabilidad y soberanía de Dios. Hay una doctrina hoy en día muy mencionada y le incito que te dice, no, hermano, si tú, Marcos, sigues pecando, es porque Dios no ha hecho la obra en ti. Pero si Marcos y Claudio y todos los demás ya han escuchado el Evangelio, ¿van a continuar pecando pensando que la gracia va a abundar y van a ser perdonados? De ninguna manera. Es imposible que aquellos que han entendido quién es el reconciliador y qué hizo para reconciliarnos, continúen bañándose en la sangre. Obviamente le atribuimos este mérito de poder aborrecer el pecado a Dios por el simple motivo de que antes estábamos muertos. Si no hubiéramos recibido vida, era imposible que nosotros dejáramos de hacerlo, hermanos. ¿Me explico? Primeramente la gloria es suya, porque yo estando muerto, ¿cómo podía yo decirle, ayúdame, estoy muerto? Pero Él me da vida. ¿Para qué? Para que ahora ande con un nuevo caminar. Y cuando me dice, anda como una nueva criatura, vístete del nuevo hombre, toma tu cruz y sígueme, me habla de que tengo una responsabilidad para emprender.
Pero de ninguna manera llegaremos y le diremos, Señor, ¿qué tal hice en mi santificación mi parte? ¿Me esforcé? ¿Te diste cuenta? No, porque un reconciliado, un nacido de nuevo entiende que él no tiene absolutamente nada como para lograr hacer la voluntad del Señor. Quien pone todo en nosotros es el mismo Espíritu Santo de Dios para poder emprender la obra, hermanos. Me desvío un poco, pero tengo que dejarlo porque sé que como es un misterio, soberanía y responsabilidad, como si soy salvo por gracia, soy responsable de mi salvación. Entonces, si es por gracia, no es por obras. Porque una vez que vives, el Señor te dice, manos a la obra. Una vez que vives, ponte a trabajar. Aborrece lo malo, ama lo bueno. Enfócate en darme la gloria. Piensa en lo bueno, en lo justo, en lo que es digno de alabanza. Anda como un imitador de Dios. Eso es lo que Él dice. Es un imperativo. Porque lo dice un apóstol, por ejemplo, en la carta a los Efesios capítulo 4, capítulo 5, Colosenses 1, Colosenses 2. Está hablando precisamente el apóstol Pablo en nombre de Cristo como una orden. Como una orden. El congregarnos, todos esos puntos importantes que algunos de nosotros podemos echar de menos o podemos tratar de negociar con Dios. Es negligencia, es rebeldía. Porque el Señor nos ha dejado una instrucción a seguir. Entonces, el reconciliado, hermanos, ya no es extraño. El reconciliado es alguien que ha sido incluido a la comunión otra vez. La palabra enemigos viene de la palabra griega ektros, que se refiere a alguien que tiene odio, o es hostil, o es opositor de alguien. Odian al verdadero Dios que les dice, así no es. Soy un Dios justo, voy a enviarte al infierno. Yo no quiero a ese Dios. Es lo que nos han dicho algunos de nosotros que predicamos el Evangelio. ¿Cómo es posible, hermano? Que tú estés predicando ese Evangelio, pues ¿a quién vas a ganar? Si tú estás hablando de un Evangelio, de un Dios que va a mandar a la gente al infierno, ¿quién va a querer ir a Dios? No, definitivamente nadie quiere ir a Dios. Nadie quiere ir a Dios. No hay quien diga, yo quiero a Dios, yo quiero a ese Dios, yo quiero servirle, quiero amarlo. Eso es algo que se detona en mí por la gracia de Dios. Una vez que yo entiendo mi condición, cáncer de etapa terminal, voy a ir al infierno por la eternidad. Si yo soy un hombre que comienza a ser como reformado por Dios, por el mensaje del Evangelio, comienzo a sentir terror. Tú vas a morir, y tú vas a ir al infierno. Tú tienes ya una carta de repudio de Dios, y Dios envía a esos que tienen carta de repudio al infierno. Tú podrías morir hoy. ¿Te arriesgarías a decir, a ver si es cierto? Claro que no, ¿verdad? No. ¿Qué vas a hacer? Pues nada, voy a ir al infierno. ¿Y qué tal si te digo que Dios envió a su Hijo a pagar la cuenta en tu lugar? ¿Y qué tal si te digo que fue enviado y cumplió la misión y murió en tu lugar? ¿Y qué tal que te digo que era tan puro, tan bueno, tan Dios, que la muerte no lo soportó y resucitó? ¿Y qué tal que te digo que va a volver pronto? Si un asesino condenado a muerte en la silla eléctrica, a punto de apretar el botón, es levantado, hermanos, de la silla y le dicen, levántate, estás libre, ¿crees que el asesino se va a sentar otra vez en la silla de muerte? ¿Crees que va a decir, no, ahora me matas, ahora pícale el botón y ponle todos los voltios posibles? Claro que no, sale como un loco, hermanos. Si los hombres no entienden que esta enemistad es seria, que están incapacitados humanamente hablando para poder buscar a Dios, que no hay opción para ellos, que no hay cura para ellos, que están completamente perdidos y que en cualquier momento mueren y van al infierno. Si ellos entienden eso, y después tú les dices que hay alguien que se llama Jesús, que vino a morir y murió, hermanos, si ellos creen es por la gracia de Dios, y si ellos creen en verdad, van a comenzar a caminar odiando el pecado, aborreciendo lo malo, buscando lo bueno, primeramente para gloria del Señor. Amén. Entonces, dos verdades se ponen en primer plano. En primer lugar, la reconciliación solo es posible a través del sufrimiento vicario y la muerte de Cristo. Eso es lo más importante. No hay otro medio de salvación. Por eso vamos a continuar enseñando, y tú tienes que enseñarlo también, porque es bíblico, que no hay ni una sola persona en el cielo
que no haya entendido esto. Y aquellos que lo entendieron, fue por gracia. Y aquellos que recibieron la gracia, manifestaron arrepentimiento. O sea, un cambio de mente. Un cambio de mente. Aún el hombre más lleno de buenas obras, que decía que creía en un Dios, aún lleno de buenas obras y creyendo en un Dios, sin entender que la salvación únicamente es a través del sacrificio vicario de Cristo, él será salvo. Y si nosotros pensamos, pero bueno, ¿cómo estoy seguro que no? Porque sus obras manifestarían haber creído. Porque sus obras manifestarían haber creído. El ejemplo que tenemos más drástico de esto es el ladrón en la cruz. No fue bautizado en una iglesia cristiana, no se congregaba en una iglesia cristiana, pero escuchó el evangelio del rey del evangelio, el señor del evangelio, el dueño de la palabra, la misma palabra, el verbo de Dios, puesto a un lado suyo, le predicó el evangelio, él se arrepintió y creyó. Él fue salvado. En su último minuto de vida, los 60 años de vida que tenía no valieron nada, pesó más el último minuto, pero en el último minuto confesó creer públicamente en el Señor. Nos arriesgamos, hermanos, a esperar a que nuestros familiares, amigos, personas sean ladrones en la cruz. Claro que no. Claro que no. Entonces, dice el versículo 22 de Colosenses que estamos leyendo. Dice, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto es muy importante. La santificación, sabemos que es de Dios, pero en su soberanía nos permite colaborar en ella. Colaborar en ella. No quiero decir, hermanos, que el hombre participe en su salvación. La salvación es del Señor. Y una vez que eres justificado, has sido salvado. Pero tú quieres caminar en santidad, ser una ofrenda agradable al Señor. Dime una cosa, ¿tú puedes levantarte temprano y venir al culto? ¿Y tú puedes decir no voy al culto? Entonces, ¿de quién es la culpa si no vas al culto? ¿De Dios o tuya? Tuya. Hay responsabilidad de nosotros. Y es una doctrina que tengo que recordar. Soy responsable. Alguien lo definía así. La responsabilidad y la soberanía son tan juntas, pero a la vez separadas, que es como una vía del tren. Derecho. Y el único punto en donde veo que se han unido es allá lo más lejos del horizonte. Ya se ve una sola línea, no dos. Hasta el final de la carrera entenderemos. ¿Qué es eso, hermanos? Por el momento sabemos que la salvación es del Señor, pero la condenación es por las obras. Hay responsabilidad de nosotros. Entonces, aquí se describe en estos textos, debes de tenerlos ahí subrayados, puedes enseñar con ellos. Se describe una de las grandes metas o fines en nuestra reconciliación. Y una de estas grandes metas o fines, hermanos, es ser santos y sin mancha. Ser santos y sin mancha. Ser irreprensibles delante de Dios. Ser santos y sin mancha. Ser irreprensibles delante de Dios. Lo mejor de todo, que la misma Biblia nos dice qué es esto. Probablemente si yo les pregunto qué es santidad, muy pocos me van a saber responder. ¿Qué es santidad? Les pregunto, hacemos el test. ¿Qué es santidad? Bien, ¿y cómo practico la santidad? ¿Quién me dice? Bueno, no pareciéndome al mundo. ¿Okay? La única manera de no parecernos al mundo es andando en el camino del Señor. ¿Qué? Apartándonos, es eso santo. Yo te voy a decir, ¿cómo puedes santificarte? ¿Y cómo es una vida piadosa? Con el cuerpo. ¿Quieres ser santificado? ¿Sabes qué habla de la perseverancia de la iglesia? Hechos 2, habla, permanecían unánimes, juntos, orando, estudiando, comiendo. Eso es santificación. Santificación no es aparentar santo como un romano, hermanos, que aparentemente profesan santidad. No, la santidad es algo integral de la iglesia, único y exclusivo de la iglesia. Supongamos por qué. Imagínate que nosotros conocemos una persona que manifiesta santidad lejos de la iglesia. ¿Es santo? Imposible. Imposible. A menos de que esta persona fuera exiliada, secuestrada, en una cueva, una cárcel. Pues sí,
Sí, sí podemos creer que Dios está ahí con él por sus condiciones, pero si Dios nos ha dado las posibilidades de permanecer unidos en comunión, en oración, exhortándonos, amándonos unos a otros, sirviéndonos, pensando, procurándonos y teniendo más deseo de estar con ellos que con el mundo, no hay otra, hermanos. Si Dios nos da las capacidades, mi santificación progresiva es solo posible de la mano de la iglesia. Resumo esto: una persona alejada de la iglesia es una persona alejada de Dios. Y el Señor dice: apartados de mí, nada podéis hacer. Nada. ¿Quién es la iglesia? ¿Cuerpo de quién? De Cristo. Entonces, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Fíjate la importancia de esto que te estoy diciendo, esta idea. No es por mi necesidad de llenar la iglesia bendito sea el Señor, domingo a domingo se llena. Me refiero a tu necesidad. Hebreos 10:25 dice: no dejándonos de congregar como muchos acostumbran, sino exhórtense unos a otros. Y más viendo que el día está cerca. ¿A qué te refieres? Santifíquense. No dejen de congregarse como muchos acostumbran, sino exhórtense. Hermano, no puedes dejar la santificación. Congrégate. Continúa con la iglesia, con el cuerpo. Es la única manera de perseverar. Porque cuando tú te caigas, yo te voy a levantar. Cuando tú te enfermes, yo te voy a visitar. Cuando te encarcelen por predicar a Cristo, ¿quién crees que va a ir a llevar lonche y comida y esas cosas? ¿Quién va a estar en el funeral cuando alguien ser querido tuyo muera? ¿Quién es? ¿El mundo que te aborrece? ¿Tu familia que te odia por ser cristiano? ¿Quién va a estar contigo? ¿Quién te va a ayudar a perseverar en el camino? La iglesia. La iglesia. La iglesia. Y se va convirtiendo en algo que es completamente diferente al mundo, al punto de que entre más permanezcas en la iglesia, más aborrecido eres por el mundo. Obviamente no te digo que dejes tus ocupaciones familiares, es muy importante eso, primordialmente porque una persona que no tiene una buena relación en su familia, no tiene una buena relación con Cristo. De hecho, el requisito, estaba viendo un extracto de una predicación del pastor Miguel Núñez, y el requisito para el pastor es que gobierne bien su casa. Pero dicen, bueno, ese es el requisito del pastor. No, es el requisito de todos los cristianos. De todos los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Dice, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar bien la iglesia? Entonces, una persona que tiene una mala relación en su familia, seguramente tiene una mala relación en la iglesia también. Entonces, primordialmente, cuando decimos que mi principal ministerio es mi familia, no quiere decir que digo, no hombre, yo no voy a ir a la iglesia, yo me quedo con mi principal ministerio. No. Quiere decir que yo primeramente tengo que practicar el cristianismo en mi casa para poder practicar un buen cristianismo en la iglesia. Quiere decir que yo me voy a ocupar primeramente de enseñar a mi esposa y a mis hijos el cristianismo para que podamos ayudar en la santificación en la iglesia. Quiere decir que si yo tengo una familia fuerte, y todas las familias también lo son, tenemos una iglesia fuerte. Es eso, hermanos. No es cambiar algo por otro. Si tú te preguntas, ¿qué es lo más importante que hay en la tierra para Dios? ¿Las familias? La iglesia, hermanos. La iglesia. Entonces, este versículo, a los reconciliados, a los que han cambiado su mente, hace énfasis en el versículo 22, que la reconciliación o el fin de nuestra reconciliación no es quedarnos igual como estábamos, sino, hermanos, es hacernos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Esto no solo se refiere a la posición del creyente delante de Dios en Cristo. Escucha, esto no únicamente se refiere a la posición del creyente delante de Dios en Cristo, sino también a la transformación real y personal del creyente. ¿Qué quiere decir? No es solo que yo diga, yo estoy bien con Dios, yo amo a Dios, Él me conoce, qué bonita relación, sino la manifestación de la transformación que Dios asegura que tú y yo tendremos. Esto lo podemos ver en el testimonio de cada uno de nosotros. No hablo moralmente quién eras, porque puede haber personas que te encuentres que moralmente eran completamente perdidas, fueron alcohólicos anónimos, a narcóticos anónimos, a familiares de drogadictos anónimos y cambiaron. No hablo de un cambio moral, hablo de un cambio esencial, de muerto a vivo. De un cambio que las personas notan que tú eres un ser diferente. Un cambio que tu familia puede firmar y dice, a este me lo cambiaron.
A esta me la cambiaron, no es la misma que yo conocía, no eres el mismo que yo conocía. Esa es una transformación visible. La obra del Señor, cuando nos reconcilia con Dios, es visible, hermanos. Es completamente visible. De modo que no va a haber excusa en las personas para decirme que yo no soy creyente. Dirán, ¿quién es? Esa es la luz y el testimonio que damos de parte del Señor. De hecho, es lo que hemos enseñado. Una persona que ha sido reconciliada es una persona que da testimonio de su reconciliación. Entonces, esto de ser irreprensibles delante de Dios, o santos sin mancha, no solo se refiere a la posición del creyente delante de Dios en Cristo, sino también a la transformación real y personal del creyente. Es una transformación. El proceso a través del cual Dios transforma a los que Él justifica y reconcilia se llama santificación. Lo más hermoso, hermanos, que si somos entendidos por gracia de Dios, cuando estas doctrinas que golpean mi cristianismo un tanto tibio o apartado, si yo soy del Señor me voy a dar cuenta que en lugar de enojarme, voy a decir, sí, Señor, tienes razón, hoy me acabas de hablar. Y me acabas de decir quién soy. Padre, ¿qué podría hacer para ahora ser aquel que sé que debo de ser conforme a la Escritura? No quien yo me imagino o deseo ser, sino aquel o aquella que tu Escritura dice que yo debo de ser. ¿Qué haré? Y es en donde aplica Romanos 8:32. Si Dios entregó a su Hijo, no lo estimó, no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué otra cosa no nos dará? ¿Qué otra cosa? Y refiriéndose más a santidad. Por eso el Evangelio de Juan hace una instrucción hermosa y dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre te será dado. Obviamente, ¿a quién le dice si es la voluntad? No dice el texto como tal. 5:7, no, nadie no recuerda el texto. No dice si es tu voluntad en esta ocasión, sino dice todo lo que pidas al Padre en mi nombre te será dado. ¿A quién le habla? A sus discípulos. ¿Qué van a pedir los discípulos? Vacaciones, un Rolls Royce. No, ¿qué van a pedir? Señor, hazme santo. Señor, dame fe. Señor, hazme amar al prójimo. Señor, quiero servirte. Señor, quisiera despertar y amarte. Estar en la tarde, amarte. En la noche, amarte. Me quiero volver loco por ti. Te lo dará. Es la voluntad de Dios. Entonces, por lo cual yo digo, mi santificación se la debo a Dios. Porque todo lo que yo le pedí en mi debilidad, Dios me lo dio para poder ser santo. Todo lo que le pedí. Por eso Santiago dice, pides y pides y no se te da, porque lo único que pides es vanidad. Pero si pides, Señor, realmente aborrezco la pornografía que veo, aborrezco la mentira que digo, aborrezco mi pereza, aborrezco odiar a mis hermanos de la iglesia, aborrezco no hacer nada, aborrezco ser un perezoso, ayúdame, ya no quiero estar así. Yo te lo aseguro en Cristo Jesús, el Señor te lo va a quitar, con el propósito de que glorifiques su nombre y digas, el Señor me ha salvado. El Señor me cambió. El Señor me transformó. Es como yo le decía a una persona, ¿tú crees que los cristianos se nos prohíbe tomar, fumar, drogarnos, emborrachar? No, no se prohíbe. Lo que sucede es que yo siendo cristiano, obviamente ya no soy el mismo. Yo era un vicioso, pero ahora soy hecho nuevo. ¿Cómo voy a acarrear el vicio? No puedo. Ahora sé que estoy libre para poder dejarlo. ¿Cómo si yo soy nacido de nuevo, voy a continuar robando como robaba antes? De hecho, el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, está diciendo, el que hurtaba no hurte más. Y únicamente habla de este pecado primordialmente, aunque habla también de mentir y otras cosas, porque dice, el que hacía pecado, ya no lo haga más. Ahora es libre, ahora ha sido cambiado. Y si estás batallando con tu pecado, recuerda nada más, que tú has sido crucificado en Cristo Jesús. Entonces, vuelve a tu posición de crucificado. No vuélvete a crucificar, no. Vuelve a tu posición, estás crucificado. No tienes más excusa para continuar pecando. Entonces, esta santidad, hermanos, es un proceso a través del cual Dios transforma a los que Él justifica, a los que Él reconcilia, hermanos. Y este proceso, que en parte es una sinergia, una participación de dos partes, se llama santificación. Y esta palabra santificación viene del latín sanctus facere, que es hacer santo.
hacerse santo. Y el proceso comienza, hermanos, en el momento de la conversión y continúa a través de toda la vida del creyente y se perfecciona cuando el creyente es glorificado en el cielo. Eso es fabuloso. El verdadero creyente, el que ya ha conocido al Señor Jesucristo, no se va a quedar así. Va a tener un ascenso gradual, progresivo y constante, porque la misma Escritura dice que aquel que nos salvó nos va a perfeccionar. Esto es bellísimo, bellísimo, porque no depende de mí la santidad, depende del que me salvó. Y el que me salvó promete, y no es un hombre para mentirnos, promete que nos va a santificar. Esa misma santificación va a ser algo que provocará en mí el deseo de obedecer, el deseo de amar, el deseo de servir, el deseo de dar, el deseo de predicar. Entonces Dios nos da la alerta. Si acaso alguien no siente estas cosas, pues evidentemente está manifestando que probablemente tiene que arrepentirse y creer por primera vez para ser salvo. Bueno, hermanos, tuve que desviarme un poco, aunque no del todo, porque quiero que esto quede claro. Este tema siguiente, el próximo miércoles, es el tema que les di, subtema. El tema principal es Cristo, nuestra reconciliación. Y el subtema es el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, en donde vamos a poder desmenuzar 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Amén, hermanos. Voy a leer otra vez el texto, sabiendo que a lo mejor después de escuchar lo que hoy escuchamos quede un poco más claro. 2 de Corintios 5, 17 al 20. De modo, después de haber dicho todo esto que dije, si tú estás en Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, no únicamente tus pecados, que es lo primero que viene a tu mente. Las cosas viejas es, todo mi historial quedó pasado. No, también tus deseos, también tus afanes, también tu mirada, tus oídos, tu boca, todo ha quedado atrás, si es que estás en Cristo Jesús. Si tú no has logrado tener un cambio visible todavía, bueno, puede ser posible que el Señor esté obrando contigo de una u otra manera, vas a ser disciplinado para abandonar. El que continúa drogándose, conociendo el mensaje, yo voy a saber que es de Dios porque el Señor le va a poner una muy buena disciplina para cambiarlo. Porque primeramente fuiste comprado por sangre, no hay devoluciones, y el Señor no va a dejar a uno que compró y dice, bueno, te lo regreso, quédatelo, Satanás. Él lo compró y Él lo va a perfeccionar. Habrá dos caminos: obediencia con un camino rústico y feo y difícil, pero con el Señor, y desobediencia con un camino igual al del mundo, pero siendo de Dios. Sí, hermanos, hay dos. Un ejemplo hermoso de esto, entre muchos, el que más me gusta es Jonás. Jonás recibe instrucción como tú recibes instrucción aquí domingo a domingo. Jonás dijo, no, yo no voy a ir ahí. Yo no voy a hacer eso, estás mal, Dios, entonces yo me iré por allá. Pero Jonás era de Dios. ¿Sí? ¿Y qué hizo Dios? Lo dejó ir, órale pues, lo metió a la boca de un pez, lo sometió durante 3 días, que tiene un significado teológico relacionado con Jesús, pero en cuanto a disciplina, lo sometió. ¿Y qué hizo? Que hiciera Jonás, que se arrepintiera y clamara. ¿Y qué pasó después? Lo dejó en donde Dios quería que fuera. Y eso es lo que puede suceder. Tú estás aferrado a tu pecado, a tu vida pasada, a esta cosa o esta otra que sabes que te está causando un problema. Lo que Dios va a hacer es, ok, te disciplinaré como un padre disciplina a un hijo. ¿Por qué te voy a disciplinar? ¿Porque no te amo? No, al contrario, porque te amo. Voy a disciplinarte. Tus padres lo hacían de una manera injusta, pero yo lo voy a hacer de una manera perfecta y voy a disciplinarte a fin de hacerte entender que yo soy el Señor. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Eso es lo que hace Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Obedecemos o seguimos necios entonces, hermanos? ¿Boca del pez o camino difícil pero con el Señor? Yo prefiero camino difícil pero con el Señor, hermanos. Gloria a Cristo. Él nos va a ayudar. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 17. Nos ponemos en pie, hermanos, para leerlo y irnos a orar y después retirarnos. Dice la Escritura en nombre del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, amados, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos
estamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Ahora te digo algo, pecador. Si hubiese aquí entre nosotros alguien que no se ha arrepentido, si tú no te arrepientes y mueres, tú vas al infierno. Pero si tú hoy entiendes que Jesucristo pagó tu deuda y entiendes que es gratis la salvación, que tú debes de arrepentirte solamente y creer que el hermoso Hijo de Dios tomó tu lugar y que te salvó de la ira de Dios en el infierno por la eternidad, y que tú puedes avanzar en pos de Él, dejando todo atrás y comenzando de nuevo, tú mueres y vas al reino de los cielos. Así de fácil, sí, lo difícil lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Rey, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor.